Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. En un frío día aquí en Santiago comenzamos una mirada financiera. Le damos un saludo a todas las regiones de nuestro país. Hoy es miércoles, así es que me acompaña el economista de la Universidad de Chile, académico también de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina, buenas tardes. Te quedaste corto con el IMA seca. Pero yo sé poquito. que tú dijiste que iba a ser menos de un Sí. 2%, Sí, se lo dijimos aquí. pero Y un después lo dijimos. 0,8%. Sí. Fue demasiado, ¿no? Demasiado bajo. Bueno, Vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso, de todo lo que significa esta desaceleración. Pero antes vamos a contarles cómo han estado las bolsas y la verdad que el mundo también está preocupado. Siguen las tensiones geopolíticas. Si bien en la zona de Israel y Gaza hay una tregua, habló esta mañana el primer ministro Benjamín Netanyahu. Obviamente que la tregua y la zona sigue estando pendiendo en un hilo. Es difícil la situación que se vive ahí. También hay problemas en Rusia y Ucrania. Vamos a ver qué pasa. Por eso que las bolsas están, la verdad, que bajando, salvo Estados Unidos, que está subiendo. Pero partimos con Asia. El Nikkei de Japón descendió un 1,05. Hang Seng de Hong Kong también a la baja, un 0,26. Y la bolsa de Shanghái también abajo, un 0,11%. Ayer hubo el ISM de servicios en China y no fue tan bueno, Alejandro, ¿eh? No, China sigue siendo un punto que podría tornarse riesgoso. Lo comentamos la semana anterior. China tiene una tasa de deuda producto muy alta, 2,5 veces. ¿Ah? Y lo que pasa es que se metieron los ingleses ya a través de esta modernización del mercado de capitales, fueron cordialmente invitados, y cuando llegan los ingleses llegan con sus economistas, emiten informes. Yo no sé cómo lo mirará Xi Jinping y Li Keqiao, que es el gerente, pero claramente hay que tener mucho cuidado con China, porque si hay una burbuja y revienta, vamos a rentar nosotros también. Exactamente, sobre todo lo que tiene que ver con el precio del cobre, que ligámoslo un poco a todo lo que está pasando con las bolsas, porque fue una negativa jornada en el cobre. La Bolsa de Metales de Londres bajó un 1,49% y ya bajó los $3.20, 3,17, el valor más bajo desde el 21 de julio. Vamos a Europa también, ¿no es cierto? Esta tensión geopolítica en Ucrania, también los problemas que está teniendo, se dieron a conocer hoy día cifras de la zona euro que no fueron muy alentadoras. Tenemos el FTSE 100 de Londres que baja un 0,69, el CAC 40 de París también desciende un 0,61, DAX alemán 0,65, el IBEX 35 un 1,04. Estados Unidos hasta ahora está subiendo, el Dow Jones un 0,06, Standard & Poor's 500 0,09, Nasdaq 0,24. Te quiero decir algo de Europa, Dime. cortito. Yo creo que el ajuste de las proyecciones europeas es inminente, dado lo que está pasando en Ucrania, como bien decías tú, porque al final la economía está compuesta de empresas y hay una cantidad impresionante de empresas de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, que están produciendo bienes y servicios para empresas rusas y para personas en Rusia. Y con estas medidas de castigo, y sobre todo las que se intensificaron después que tiraron abajo el avión de los asiáticos, ¿no es cierto? Que no me acuerdo de qué Malaysian país, de Malaysian Airlines. Esto se ha intensifiado, por lo tanto, la probabilidad que el próximo año la economía rusa entre en una recesión con una caída impresionante, 4%, va a afectar a las empresas europeas. Y por lo tanto, todas las proyecciones que estaban hechas para este año y para el próximo se están recortando. Bueno, y también recordemos lo que puede pasar, ¿no es cierto?, en estas tensiones con el suministro de energía. Sabemos que Europa todavía está en verano, pero ¿qué va a pasar en invierno? ¿Qué va a pasar cuando empiece esas gélidas temperaturas, ¿no es cierto?, que necesitan calefaccionarse? Yo conozco una persona que se le ocurrió ir a vender estufa a la Unión Soviética. O fue un poco que estaban ahí en el medio. No voy a nombrar, era un empresario chileno. ¿Y ahí? Y se le ocurrió ir a vender estufa, porque se dio cuenta que los suministros de calefacción en Moscú, sobre todo, eran muy deficientes. Y llegó y más encima le fue mal. ¿Le fue mal? Le fue mal. No sé por qué le fue mal, pero la idea era genial. Le voy a llevar unas estufitas de Chile a los moscovitas,
pero al final le llegó con las estufas, pero al final parece que no las pudo vender, ¿eh? Bueno, eso es lo que dice, que muchas buenas ideas, si no tienen un buen plan de negocio, Alejandro, Por supuesto. no Sí, resulta. si los negocios fáciles no existen. Exactamente. Bueno, en Santiago estamos bajando, el IPSA está bajando hasta ahora un 0,27% y el IJPA también desciende un 0,21%. Bastante estable cerró el dólar en el día de hoy. Ayer tuvo un repunte, lo comentamos, muy alto. Hoy día una variación de 20 centavos, 577,4 vendedor y llegó... vendedor, sí, y 577,10 comprador, pero fíjate que estuvo bastante más alto, llegó a puntas de 579,2 el overshooting o la sobrereacción ya está empezando a suavizarse, pero igual el dólar va para arriba, sabemos eso, y cuando venga la bajada de tasa de interés, y van a venir, yo creo, a esta altura 3 viene. Eso, vamos a hablar un poco de la bajada de tasa de interés. ¿Tú crees que antes de fin de año tenemos la próxima semana, ¿no es cierto?, la reunión del Banco Central? ¿Tú crees que podría, en vez de bajar 25 puntos base como lo ha hecho, bajar 50? No, yo pienso que el Banco Central ha sido bastante prudente hasta aquí y no va a romper esa norma, pero sin duda va a bajar los 25 puntos y probablemente va a dar un índice o una indicación de que van a haber por lo menos otras bajadas, y yo creo que probablemente va a llegar a 3%, lo que da una trayectoria de equilibrio del dólar probablemente levemente arriba de los 600 pesos. Sí, dice que este año toparía los 590, incluso como dices tú, puede llegar a 600. Yo creo que va a llegar a 600, y lo que pasa es que el Banco Central de esta altura ya no tiene alternativa, porque la trayectoria que tomó la desaceleración fue demasiado brusca. Después podemos abordar cuáles son las causas últimas. Incluso cuando ya habla la presidenta sobre la trayectoria de la economía, es porque están preocupados. Y vamos a sugerir algunas medidas que deberían tomarse desde este humilde asiento, desde este humilde servidor. Y otro de los elementos, ¿no es cierto?, que algunos analistas lo cifran como dentro de las medidas de incertidumbre que están haciendo, ¿no es cierto?, que la economía no crezca en su potencial, tiene que ver con la reforma tributaria. Nuevamente hay dimes y diretes, ¿no es cierto?, con respecto a la reinversión de utilidades, qué va a pasar con el mercado de capitales. Se está viviendo días cruciales, que tengo entendido que mañana ya el Ejecutivo tiene que terminar de entregar o redactar todas las indicaciones que formaron parte de este protocolo de acuerdo, y sabemos que dentro de la nueva mayoría no hay consenso. No hay consenso, pero bueno, ese es un dilema que va a tener que dilucidar la Presidenta de la República frente a estas diferencias que hay. Pero ayer escuchaba con mucha atención un amigo economista, gran economista, no lo voy a nombrar para que después no me digan que estoy haciéndole barra, y él calculó, con su equipo ciertamente, calculó cuál era el impacto de los impuestos en esta caída de la economía, y a él le dio que tres cuartos de todo no están explicadas por los impuestos. Él llegó a un cuarto. Un cuarto de la desaceleración está aplicado por el impuesto. Es un economista muy conocido, yo lo estimo mucho, un gran, vamos a nombrar a Jorge Zelaibe. Sí, cómo no lo vamos a nombrar, Zelaibe, Jorge me impactó, le mandamos un saludo si está escuchando. Pero me impactó mucho porque yo efectivamente pienso que los impuestos podrían tener efectos, sobre todo la incertidumbre, pero las razones de que tengamos esta situación son otras, y sobre esas yo creo que tenemos que precisarlas. La primera es que no cabe duda que a esta altura va a tener que haber una política monetaria más expansiva y una política fiscal a la Keynes. Todos somos keynesianos este año, porque Keynes... Expliquémosle a la gente qué significa ser Keynes. Keynes fue uno de los economistas más importantes de la historia de la economía porque sacó al mundo una recesión. Y su fórmula fue muy fácil de entender. ¿Mayor aporte del Estado? Claro, infraestructura. Gasto en inversión pública. Infraestructura, puente, camino, etcétera. Y esa solución keynesiana, que así se llama, le dio la salida al mundo en los años 30 de la recesión. Bueno, este año tenemos que ser keynesianos acá en Chile, porque había una caída tan violenta de la inversión privada que hay que sustituir, porque lo que hace la inversión no solo... ¿Cuánto cayó la inversión privada total? La inversión cayó en el último trimestre del año pasado un 12%. ¿Y el primer trimestre cayó 5%, y yo creo que el segundo va a caer 7%. Entonces, estamos hablando ya de un 12 también durante en 2014. Exactamente, muy bien, exactamente. Entonces, el tercer trimestre es clave para entender si esta desaceleración se va a extender más allá del primer trimestre del próximo año, porque si la economía en el tercer trimestre la inversión cae muy fuerte, más de 7, para ser claro,
no va a haber posibilidad que en el último trimestre tengamos cifras positivas y por lo tanto podríamos tener una cifra media fea de caída de la inversión. Esto se puede evitar todavía, se puede evitar, estamos a tiempo. ¿Con qué? ¿Con inversión pública? Claro, hay que entrar a sustituir ya para que el tercer trimestre, porque esto va a tener un impacto en la expectativa. Bueno, fíjate que el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, lo leí durante esta semana en una entrevista que entregó un poco para ponerle fecha a todo lo que es la agenda, ¿no es cierto?, de productividad. La agenda de productividad, crecimiento, me puedo equivocar, me perdonen, pero es productividad, crecimiento e innovación. Es importante el punto del tema de la infraestructura dentro de todos los elementos para poder reactivar la economía. Y él, por ejemplo, habla, por ejemplo, de todo lo que significa capitalizar al Banco de Estado. Bueno, es una medida razonable desde el punto de vista de para que pueda tener recursos, para que pueda tener mayores recursos a las más débiles, a las pequeñas empresas. A las pequeñas empresas, y que hemos visto, obviamente, que en la destrucción de empleo durante este año, las que más han sido afectadas son las pequeñas y medianas empresas. Porque son las que están menos capitalizadas. Las grandes empresas siempre están capitalizadas y por lo tanto pueden resistir mejor estas batallas contra la desaceleración. Pero yo quiero diferenciar, Paulina, estas medidas de corto plazo que ya se tienen que tomar, mayor expansión de la inversión pública, una baja en la tasa de interés por parte del Banco Central, arriesgándose porque hay un dilema. ¿Qué pasa con la inflación que vamos a conocer esta semana? Claro, yo creo que esta semana no van a haber todavía efecto, pero si el dólar sigue subiendo... Eso es lo que te iba a preguntar, porque se indexa directamente, ¿no es cierto?, al dólar, y el dólar ha estado subiendo mucho. Por eso, entonces los productos transables empiezan a subir de precio y después vienen los famosos efectos segunda vuelta, que es como la segunda patita de la cueca. Porque una cosa que le pega al precio de los bienes transables, porque le pega al dólar o porque le pega al precio de la benzina que viene por el precio del petróleo o el combustible en general de afuera. Pero si eso se empieza a pasar a los sectores, recordemos que la inflación está constituida por la inflación subyacente, donde están los sectores de la economía, alimentación, transporte, vestuario, y la inflación no subyacente, que básicamente el costo de la energía y los alimentos perecibles, los vegetales. Bueno, y eso en esta época también está alto, las dos cosas, claro, la energía está alto y también los vegetales. Pero básicamente por los bienes transables, a través de la energía se combina y pueden afectar directamente a sectores, a la alimentación, por ejemplo, al pan, al transporte, está clarísimo, y otros sectores. Entonces, ahí aparece un fenómeno de inflación empujado por los bienes transables. Entonces el Banco Central tiene un dilema, pero el Banco Central no va a poder hacerse el leso y va a tratar de reactivar el consumo y ciertamente la inversión, que como tú sabes son variables que dependen en forma inversa del costo del crédito. Por lo tanto van a impulsar una baja al costo del crédito. Es decir, a ver, expliquémosle a la gente, mientras más barato el crédito, la gente toma más crédito consume más, compra más bienes, entonces por eso se genera, ¿no es cierto?, el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de mayor compra, mayor actividad, entonces se necesita contratar más gente para que atienda, es un poco eso, así como funciona la bicicleta. Así es, pero lo más importante en ese ciclo virtuoso que estás diciendo tú, es que el efecto no es inmediato, hay un rezago desde que el Banco Central baja las tasas de interés y empieza a afectar variables en el futuro. Perdón, me llegué a atorar con 6 meses. Tose tranquilo, yo te voy a preguntar, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto? Sí. 6 meses. Yo creo que calculo 6 meses. Es decir, una baja de tasa tendría recién un impacto el próximo año. Sí. Por eso que es importante que haya inmediatamente un impacto de la inversión pública y apurar, que ha sido el gran drama, no solo ahora, en el pasado. Siempre el problema es que cómo mueves al dinosaurio del sector público para que haya una licitación y lo puedes hacer con el sector privado, ¿no? Porque van a venir los efectos sobre el empleo. Y a mí no me cabe duda que como el empleo part-time es un empleo transitorio, quieran o no quieran, mucho más volátil, va a seguir esta partición que aumenta el empleo transitorio o por cuenta propia, que es muy bonito el nombre, pero ¿qué significa este empleo? Un ciudadano que tira una manta en el suelo y vende G.I. Joe, plástico, estas cositas que le gustan a los niños, es un ciudadano empleado por cuenta propia. Entonces es un empleo muy precario, no tiene leyes sociales. Que hay días que puede vender, si hay lluvia no puede vender. Y bajo ingresos también. Entonces eso afecta el consumo, que como estábamos bien apuntando el consumo cae. El drama de la economía chilena que en 7 semanas se nos derrumbó el consumo de más de 4% en una trayectoria anualizada a un poco más del 2%. Yo no había visto trayectorias tan grandes. El consumo se vino al suelo de repente y por lo tanto se ajustó la brecha entre producto y demanda, pero
empezaron a ver las empresas que no estaban vendiendo. ¿Te fijaste cuando también dentro de los análisis, cuando se explicaba este brusco descenso que había tenido el consumo, se hablaba que el veranito de San Juan, que había traído el Mundial, ¿no es cierto?, por la venta de mayores televisores o mayores cosas, no, pues que en algún minuto las cifras reflejaron eso, tuvo como un pequeño repunte que obviamente que fue distinto a la tendencia que tú estás diciendo. Sí, pero yo creo que aquí claramente está operando el principio que la actividad empieza a caer porque está aumentando el desempleo. Y, muy importante, empieza también a ser más dificultoso el acceso al crédito. Entonces se convierte esto en un círculo no virtuoso, vicioso diríamos. Vicioso. ¿No? Donde hay que romper la cadena que implica mayor incidencia en la menor actividad. Bueno, son temas que vamos a seguir conversando aquí en Mirada Financiera junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, pero antes vamos a hacer una pausa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar, quédese en nuestra compañía, ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos aquí en Mirada Financiera, 2 de la tarde con 17 minutos. Seguimos conversando con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile. Voy a tomar aquí unas palabras que entregó en el día de hoy el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y habló un poco que de la falta de reformas estructurales, todo a raíz, ¿no es cierto?, de esta IMASEC de 0,8%, de proyecciones para este 2014 que ya bajan, ¿no es cierto?, del 2,5%. ¿Cuál es tu proyección para este año? Bueno, yo creo que aquí se dio vuelta esta ecuación que teníamos con un 2,5 como piso. Yo Exacto. creo que pasó a ser el 2,5 como techo. Por lo tanto, no descarto que llegue más abajo. Puede llegar al 2%, porque ya el año está jugado. Pero igual es bajito. Es bajito. Y lo que dice el ministro... Digámoslo, dice, Sí. nuestro país tiene que realizar, estoy leyendo textual, profundas reformas para consolidar un crecimiento en el largo plazo. Lo que vimos entre el 2010 y el 2013 es fruto de buenas condiciones externas, tasas de interés muy bajas y precios de cobre alto, lo que llevó a un gran volumen de inversión en el país. Pero factores que permitan crecer de manera sostenida en el tiempo no fueron abordados. Yo creo que ¿Concuerdas con el ministro? Concuerdo con el ministro porque y está aprobado. O sea, el ciclo expansivo de la administración Piñera se basó en una expansión de la demanda, facilitado por lo que dice ahí la nota, baja tasa de interés y precio del cobre por arriba de los $4. Eso provocó un boom de consumo y también en el sector minero, un boom sobre todo en el sector minero, y por lo tanto esos ciclos no son sostenibles. Lo que es sostenible es el producto tendencial. Y le vamos a dar una definición, porque todo el mundo habla del producto tendencial, que un economista se... El producto tendencial... ¿Es lo que puede crecer la economía? Claro, es lo que puede crecer la economía sin afectar la inflación, sin afectar el empleo, o sea, una tasa de crecimiento del empleo, o sea, estable. ¿Es como toda su capacidad? Es su capacidad, sí, es una medida de capacidad, pero además es una medida que permite crecer sosteniblemente, sin que haya presión inflacionaria, sin que perdamos empleo y sobre todo sin que tengamos que empezar a endeudarnos con el resto del mundo, abultando el déficit de la cuenta corriente y por lo tanto produciendo una situación en que somos dependientes de los capitales, que como tú sabes, Paulina, están saliendo las economías emergentes, porque esto está ligado al ajuste de la política monetaria que está haciendo Estados Unidos. Exactamente, y obviamente que las economías que están saliendo de recesión, que son las economías, ¿no es cierto?, desarrolladas, ha hecho que el flujo de capitales que estaban en las economías emergentes como la nuestra vayan nuevo a los mercados, a su mercado de origen. Claro, entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la economía se produce en ajustes. Y uno de los ajustes más claros es que se producen enormes devaluaciones, como la que tuvimos en Chile. El año pasado, en esta fecha,
aproximadamente tuvimos el dólar a 4.30, ahora está casi en 580, o sea, un ajuste feroz del tipo, lo que no es malo, es bueno que la economía se ajuste vía tipo cambio flexible, ¿eh? Y también eso produce que los capitales se retiren, ¿no es cierto? Porque hay expectativas que la economía no. Por eso que el tipo de cambio es muy importante, ¿eh? Como un instrumento. Pero le quiero regalar a la audiencia, y los que quieran me pueden contactar, ¿eh? Porque ¿A yo dónde escribí, te van a contactar a yo, ver? no, si al voleo no la tiro porque después me llega un bombazo, pues, no. Oye, no, pero lo más importante, yo escribí un artículo voy a nombrar la tercera, porque la tercera cumplió no sé cuántos años y lanzó una edición especial el martes 22. Y ahí escribí, porque había que proponer 20 ideas que ayudan a Chile a volver a una senda de crecimiento y el desarrollo. Y yo escribí... ¿Cuántas ideas propusiste, Alejandro? ¿Cómo crecer sostenidamente? A ver. ¿Cómo crecer sostenidamente? Porque eso es lo que necesita Chile. Por ejemplo, si Chile pudiera crecer sostenidamente 7%, tendría mucho más espacio para que no existiera estas montañas rusas, ¿no es cierto? Crecería sostenidamente y incluso podríamos tener mejor calidad de bienes públicos para los chilenos más pobres. Por lo tanto, es el verdadero desafío de Chile, aumentar su capacidad por el lado de la oferta, reformas estructurales que tienen que ver con la energía, sin duda, con el mercado de capitales, con el mercado laboral, con la modernización del sector público, con innovación y tecnología. Si realmente se le remete a eso, la capacidad sostenida de crecer va a aumentar considerablemente porque va a aumentar la productividad total de factores. Bueno, eso con respecto a la economía local, pero nosotros no me gustaría dejar pasar un poco algunas cifras, Alejandro, de Europa, porque cuando hablamos de las bolsas que estaban cayendo, dijimos que en Europa en el día de hoy no se habían entregado muy buenas cifras y quiero un poco entregarle a nuestros auditores cuáles son estas cifras que, por ejemplo, consignan que Italia ya entra en recesión técnica al contraerse... Again, un 0,2% en el segundo trimestre. Y recordemos que Italia creo que es la sexta economía de la zona euro. Sí, no es menor, no estamos hablando, hemos hablado de los problemas que ha tenido Francia, la administración de François Hollande, de poder sacar a su economía, darle mayor empuje. ¿Te acuerdas cuando una de las del caballito de batalla para ser electo de François Hollande, que él le iba a dar, se iba a preocupar del empleo? Sí. ¿Y qué ha pasado con el empleo? Aumentó el desempleo y la verdad que ahora le está pidiendo al Banco Central Europeo que haga estímulos monetarios al estilo de la Reserva Federal. Exacto. O sea, que entre a comprar activos financieros, que es muy peligroso, ¿eh? Como eso le podemos dedicar un capítulo especial porque es bastante largo. Y que la señora, ¿cómo se llama la presidenta? La señora, se me fue el nombre. ¿De dónde? No, del Estados Unidos. Janet Yellen, la señora esta de pelo cortito, blanco, que es discípula de James Tobin, un famoso keynesiano, por eso le decían, tú keynesiana. Parece que, imagínate las conversas de la Janet Yellen con el marido, que es un destacado economista. O sea, un súper destacado. Premio Nobel. ¿Tú te puedes imaginar las conversas? Una lata. O a lo mejor son entretenidos ellos a nivel interno. Sí. Sí, o sea, porque no creo que estén hablando de economía todo el rato. Probablemente que sí. ¿Tú crees? No, los dos son académicos. Lo que pasa es que Akerlof se quedó en la academia y la señora Yellen fue promovida, y no me acuerdo, pero hace bastantes años, a la Reserva Federal. Creo que seguidora, obviamente, que de... me está fallando la memoria. El anterior de la Reserva Federal. Ah, sí, también tenía mucha afinidad con este joven. Ben Bernanke. Oye, Alejandro, vamos a tener que traer paz al programa. Nos estamos poniendo viejos. Tenemos que tener cuidado también que agosto es el mes de los viejos, así que tenemos que traer paz y tomar café. Y hay el mes del corazón. Exactamente. También. Bueno, ¿por qué te saco a colación lo que está pasando en el banco, en todo lo que es la zona euro? La zona euro. No, la zona euro, porque mañana hay reunión del Banco Central. Mario bajo una... ¿Qué pasó con Mario? ¿Entrará Mario Draghi? Mario Draghi que demanda, dicen, el Economist de repente unas primeras páginas geniales, y una que a mí me ha gustado más en los últimos meses fue una que ponían a la señora Merkel tomándose un whisky, y si tú calculas en el vaso y le dabas vuelta al vaso, no completabas la botella, porque hay una botella. Entonces eso quiere decir que iba en el segundo whisky. Entonces, y había un papel amarillo pegado que decía Mario rang again, que significa Mario la llamó de nuevo, y la señora Merkel no le contestaba.
Es muy, pero tú sabes que son geniales porque eso te da la idea de los conflictos que hay al interior entre Alemania, claramente, Por que supuesto. pone la plata. Si los fondos de estabilización están llenos de plata alemana. Entonces, cuando el Banco Central expande la cantidad de dinero en Europa, quiere decir que se está poniendo con los recursos es El Deutsche, Bundesbank. el Bundesbank. Y en particular la señora Bueno, pero hay un Merkel. problema en Europa y tiene que ver con la baja inflación que no ha logrado repuntar. Ya estamos hablando en el mes de julio, un 0,4%. Sabemos que eso es peligroso, sabemos que eso mantiene atentos a las autoridades de la zona euro. No es no son medidas Y la fáciles. tensión que está generando Ucrania sobre los negocios. Entonces, Exactamente. yo creo que Mario ahora no tiene escapatoria. Va a tener que hacer un estímulo monetario. No, pronosticamos. No, yo me hago responsable. Pronostico que en la reunión de mañana algo se va a tirar con la compra de activos financieros. Es complejo tú lo que decías de Sí. Ucrania, porque la OTAN ya asegura que Rusia tiene unos 20.000 soldados congregados en la frontera de Ucrania. ¿Sabes qué? Si sigue el lío, yo creo que Putin no va a ver el mundial en Rusia. Esa es otra predicción que toma. Putin va a tener que ir a ver el mundial y no va a ir porque dicen que se lo quieren llevar a Alemania. Y los alemanes están muy contentos. Así que yo tengo planeado ir al mundial de Rusia, lo anuncio. Así que No, pero yo creo que Putin va a hacer lo indecible para Pero, que oye, el mundial siga pero en su la casa. última edición del Economist, leí la editorial, nunca, desde que tengo vida y que he pasado varios años, había leído el Economist con ataques tan directos. Lo compararon con Hitler. O sea, realmente el hueso de Occidente está realmente furioso con Putin. Y la situación se puso peor cuando derribaron el avión. ¿te acuerdas? Es muy complejo el panorama que se vive. También, ¿no es cierto? Tenemos la tensión geopolítica entre Gaza, ¿no es cierto? E Israel, la postura que ha tenido Estados Unidos, un tanto ambivalente, porque mientras condena, ¿no es cierto?, muchas veces lo que es el uso de la fuerza, manda armas y manda recursos. Bueno, y a nivel local, yo creo que no hablamos nada de Argentina, Es que ¿no? me acordé de Putin que le dijeron lo mismo. ¿Qué? Que mandaba armas, mandaba todo, y ¿sabes lo que dijo Putin? They shop. Entonces eso quiere decir que ellos la compran. Entonces son al final los separatistas rusos que en el libre mercado compran las armas, compran todo y tienen la zona Europa ahí apretada y yendo a la recesión. Ojalá que no. Hoy no hemos dicho nada de Argentina, que lo tocamos tanto la semana. Es que lo tocamos en televisión. Lo tocamos en televisión para que vean también. el programa de Sí. Paulina, es uno de los mejores programas económicos de la Ay, televisión chilena. Alejandro. ¿Verdad? No, sí, de verdad. Y tiene se distingue un perfil muy, muy bueno el programa. Serio, informado, con buenos entrevistados. Bueno, ahí pasamos el datito. Bueno, pero hemos hablado un poco de Argentina y es que hay noticias que el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, cuestionó la actitud del gobierno de Estados Unidos y le pidió que intervenga y ponga límites ante el fallo, ¿no es cierto?, del juez de Nueva York que llevó a Argentina al default. Porque hay una discusión si Argentina está o no está en default, porque salió, por ejemplo, La CEPAL. Pero yo creo hablando que alegando su reputación. porque diciendo que Argentina no está en default porque están los pagos. Ellos hizo los pagos, están requisados. Están los 535 millones de dólares. Pero lo que pasa es que esto es lo mismo que en un partido de fútbol, como explicábamos, donde un árbitro cobra un penal. Entonces se arman esta pelotera que los árbitros empujan. ¿Pero jugadores, está o no está en yo creo que default? no, yo creo que está. ¿Sabes por qué está? Porque al final hay un árbitro en la finanza internacional y esas son las clasificadoras. Las clasificadoras. Bueno, ya luego, bajaron la nota. por supuesto. Y además empiezan a obligar a que se paguen los CDS, que se llaman los Credit Default Swaps, que están en las nubes. Argentina en este momento tiene Credit Default Swap más caro que los que paga Venezuela. Imagínate. Entonces, no me vengan a mí. Tampoco la pavada, como dicen los argentinos. No me vengan que no están default cuando el mercado financiero internacional lo ha declarado en default. Y por lo tanto tiene que enfrentar con seriedad las negociaciones. De lo contrario... Pero es que el problema es que se salieron de las negociaciones Por porque se devolvió a la delegación argentina antes de que tuvieran, ¿no es cierto?, esta audiencia al día siguiente, cuando obviamente que se decreta la cesación de pagos, se decreta el default. Sí, pero ¿qué van a hacer los inversionistas? No van a meter un solo peso en Argentina. ¿Y qué alternativa le queda? Lo mismo que Grecia, que alguien lo rescate. ¿Quién va a rescatar a Argentina? ¿El Mercosur va a rescatar a Argentina? Y va a poner no sé cuántos billones Bueno, de si dólares. estuviera operativo el nuevo banco Oh, de los no. BRICS, Sí, ¿te pero- acuerdas que hablamos del banco de los Sí, BRICS? Sí, he escuchado todas esas cosas, pero yo creo que a Argentina lo que le falta es ponernos una cuota de realismo en lo que le está pasando. Fueron populistas, desestabilizaron la economía y ahora tienen que pagar la cuenta. Y si no, la va a pagar la población. Mi abuelita me enseñó hace muchos años algo muy importante, que era un mambo.
que era toma chocolate, paga lo que debes, y si no funciona, te caes sin chocolate. Bueno, y vamos a tomar chocolate nosotros y vamos a tener que terminar el programa porque Se desbordó. se desbordó, Alejandro. 1.000.000 de gracias. Siempre es un agrado conversar contigo. Gracias, Paulina. Saludos a todas y todos. Bueno, y a todos ustedes, la invitación es a que continúen en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.